Hace no mucho, Bruva Alphabusa, archiconocido en la comunidad de Warhammeros por ser el autor de Text-to-Speech, el mayor fanfiction de Warhammer 40.000 que ha existido, sacó un ensayo presentando el Mundo de Tinieblas, la franquicia en la que suceden los juegos de rol de Vampiro la Mascarada, Hombre Lobo el Apocalipsis, Mago la Ascensión y etc. Y a pesar de existir libros, juegos de cartas y demás, se tratan de juegos de rol primero y ante nada. Por lo que decidió empezar introduciendo este universo, hablando del papel que tienen los propios jugadores, con un resultado que es capaz de abarcar lo más absurdo de su trasfondo y la atmósfera del mismo de manera magistral. En comparación, nos dimos cuenta de que nadie, absolutamente nadie, introduce Warhammer 40.000 hablando de su juego de mesa, a pesar de que nació como tal, y ¿cómo culparles? No solo es que Warhammer 40.000 se ha convertido en un producto transmedia que hace tiempo que traspasó las fronteras de su medio original, es que su universo es tan llamativo y está tan lleno de historias que es imposible que no llame la atención. ¿Quién diría que un metaverso creado para hacer de escaparate para unos muñecos de plástico daría para tanto? Aunque bueno, pensándolo bien, hay otro motivo por el que creemos que se menciona el juego de mesa muy de pasada a la hora de presentar Warhammer 40.000. Y no es porque sea imposible hablar de este juego sin que parezca una estafa piramidal. Bueno, un poco sí lo es. Mirad, no soportamos Warhammer 40.000 como juego de miniaturas coleccionables. No es una cuestión de precio, sino porque hace ya años que la estructura básica del juego nos parece anticuada, y sus políticas de negocio abusivas. Cuando hablamos de la estructura, nos referimos a que parece mentira que aún a día de hoy mantenga la misma secuencia de turnos, de manera que el turno de un jugador consista en varias fases que se hacen eternas, y obliga al otro jugador a esperar una puta eternidad para jugar, y hace que la faceta competitiva sea mucho más difícil de equilibrar, especialmente con lo farragoso que puede llegar a ser el conteo de puntos de un ejército. Combinado con eso está el hecho de que cada 3 años tengamos un cambio de edición que deja inútiles todos los documentos anteriores, teniendo que repetir desde el principio los lanzamientos al mercado de los libros de ejército de forma escalonada, y quitándole valor a todos los suplementos que no son precisamente baratos. Aunque las miniaturas están muy bien y pintarlas es una gozada, jugar con ellas es un suplicio. Por eso, hoy os traemos al canal una lista de 5 juegos de miniaturas que, en nuestra humilde opinión, son mejores que Warhammer 40.000, todos y cada uno de ellos con un sistema de juego diferente entre sí, de manera que no nos falte variedad. Y dicho esto, dentro vídeo. Empezamos por el que más se parece a los wargames tradicionales, un juego en el que las unidades forman regimientos enteros de múltiples miniaturas porque busca capturar esa sensación de escala con bloques uniformes. Canción de Hielo y Fuego es el más realista de todos los que van a aparecer, pero que nadie se equivoque. El juego se inspira en todo el universo de las novelas de Canción de Hielo y Fuego, y cuando decimos todo, nos referimos a que cualquier tropa de la que se haga una sola mención en los libros aparece aquí, además de cosas inventadas pero que no rompen la suspensión de la incredulidad. Eso quiere decir que aparte de levas y caballeros de todo tipo, nos encontramos con los piromantes de los Lannister, los gigantes de los pueblos libres, leones de los Dothraki para la facción Targaryen y cosas más cachondas. El modelado de las miniaturas está en ese punto exacto en el que captura el espíritu de la fantasía para no parecer un juego histórico, pero siempre respetando una idea de verosimilitud. Ahora el sistema es una pasada. De entrada, y ya para el resto de juegos de esta lista, decir que tiene una secuencia de turnos al estilo del ajedrez, es decir, que los jugadores van alternando el turno usando solo una unidad de forma seguida, hasta que todas las unidades han sido utilizadas en la misma ronda, de manera que es mucho más activo y la participación de los jugadores más constante. Dicho esto, lo que lo hace especial es que simplifica muchísimo la creación de ejércitos a base de establecer de forma predeterminada cosas como el tamaño de las unidades y las opciones de personalización. Esto puede parecer como que resta libertad, pero lo hace a cambio de integrar el tamaño de las unidades en todos los aspectos de su reglamento, hacer más amena la comprensión de sus reglas e introducir conceptos únicos.
Para empezar, las unidades tienen una composición fija, pero tanto su capacidad de ataque como muchas de sus habilidades especiales van en función del número de filas que le queden a esa unidad, y casi todas las habilidades son variaciones de 2 o 3 capacidades especiales que determinan el rol de dicha unidad como ofensiva, defensiva o de apoyo. En general es un juego muy fácil de leer, pero que ofrece un repertorio más que sobrado para estrategias complejas. Y luego está el papel que cumplen los personajes especiales. Lo más increíble es que este juego integra también el politiqueo característico de las novelas y de las primeras temporadas de la serie, y hace un esfuerzo por caracterizar a los personajes de la obra original. Jaime Lannister, Robb Stark, Brynden Tully, Jon Nieve o Stannis Baratheon, entre otros muchísimos personajes, aparecen en el juego, pero no están aquí para ventilarse unidades enteras ellos solos, sino que actúan como integrantes en las unidades para darles algún bonificador especial y otorgar al jugador un repertorio de órdenes especiales, de manera que así consiguen alguna ventaja en el combate. Junto a los comandantes de tu ejército, el juego incluye el uso de personajes no combatientes que en cada turno se usan para representar su influencia en la estrategia global de Poniente, proporcionando una ventaja momentánea que puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota. En general, el juego de miniaturas de Canción de Hielo y Fuego es una modernización de los juegos de miniaturas más clásicos, que consigue simplificar sus mecánicas sin perder profundidad y sabiendo compensar una aparente falta de opciones, cosa que se ve en la variedad de unidades, las posibilidades que ofrecen los personajes y que exige una visión más amplia del conjunto estratégico, porque ninguna tropa, por muy fuerte que sea, puede ganar la batalla por sí sola. Es muy recomendable si venís de juegos históricos y queréis algo más exótico, y si sois fans del universo de George R.R. Martin, es prácticamente obligatorio. Lo prometemos, no todos los juegos de esta lista son de una licencia archiconocida, pero en lo que respecta a ser un producto de Star Wars, Legión es un wargame que abarca mucho más que las películas numeradas, incluyendo personajes de Rogue One, las series de The Clone Wars, Rebels, El Mandaloriano e incluso personajes del Battlefront 2. Dicho esto, si esperáis encontraros con un juego que imite las batallas de la saga de películas de Star Wars, aquí no vais a encontrarlo. ¿Queréis saber por qué? Porque Star Wars Legión se toma en serio a sí mismo. Ahí donde lo veis, resulta que Legión es muchísimo más realista de lo que cabría esperar e integra algunos factores que entran en consideración en un enfrentamiento real. Por ejemplo, en Legión las unidades pueden reaccionar a las acciones del enemigo disparándoles si se sitúan en posición de espera durante su turno. La infantería puede verse inmovilizada o entrar en pánico por el fuego de supresión. Los vehículos no pueden disparar si no están orientados hacia el enemigo, y hay reglas muy específicas de cómo pueden girar o pivotar, o pueden sufrir averías, o incluso hay reglas para que los droides puedan verse afectados por armamento de iones. La mecánica que más destaca para nosotros es la manera que Legión tiene de hacerte seleccionar el orden de activación de las unidades. Cada turno comienza con la fase de mando, en la que los jugadores se juegan la iniciativa, pero también determinan qué unidades pueden activar cuando ellos quieran. Dichas unidades tienen que estar cerca del comandante del ejército, o de lo contrario, las unidades se activan en orden aleatorio, representando así lo difícil que es coordinar a tus combatientes en mitad de un tiroteo. En cuanto a los propios comandantes, os podéis esperar a un montón de los personajes de Star Wars, algunos más conocidos que otros, pero tened esto en cuenta. Son una herramienta de coordinación básica para vuestro ejército y ninguno de ellos, por muy fuerte que parezca, es invencible, así que más os vale cuidarlos en el campo de batalla. Aparte de esto, el juego integra un lenguaje visual propio de sus reglas que trata de ser lo más ameno posible, confiando en que no hagan falta tantos números. Este juego es una muestra de algo que se ha hecho cada vez más habitual: renunciar a los dados numéricos por dados con símbolos. El motivo para hacer esto es conseguir lanzar menos dados, ya que en una sola tirada se puede resolver toda una acción de ataque. Repetimos, una sola tirada.
en lugar de las 3 o 4 de otros juegos. Es un sistema que, a pesar de tener mecánicas realistas, se las apaña para agilizar la secuencia de turno y la activación de miniaturas, que además tienen muchas opciones de personalización, pero incluso ahí el juego es muy inteligente. Porque hace lo siguiente: las miniaturas no son multipose, sino que cada una tiene una pose específica. Muchas tropas están formadas por soldados que tienen solamente su arma reglamentaria, y aquellos que portan armas especiales se agregan como una mejora en los pelotones, además de ser un soldado más. Y si por un casual las mejoras no se reflejan en la miniatura, como pueden ser los poderes de la fuerza, medpacks, radares y cosas así, estas mejoras vienen en forma de carta, que se añaden al perfil de las unidades, así que es muy fácil gestionar toda la información de cada tropa, vehículo y personaje. Así pues, Star Wars Legion es un juego ambicioso, que espera que sus jugadores estén dispuestos a arriesgarse con algo más complejo. Incluso para quien no sea un fan de Star Wars, si lo que busca es un juego con un alto componente táctico, aquí lo va a tener, pero si sois fans de la franquicia, es ya una necesidad. Porque madre mía, no solo es un juego competente, es que están ahí todos los personajes que podéis imaginaros, y las miniaturas son un caramelito para la vista. Este es un juego que hemos elegido por dos motivos. El primero es presentar el formato de un juego de bandas porque tiene un enfoque distinto a todo lo que hemos visto hasta ahora. Los juegos de bandas representan enfrentamientos a pequeña escala, pero por lo general hacen un mayor hincapié en que cada miniatura sea única. Punka es la mejor muestra de todas las ventajas de este modelo de negocio porque es barato, las miniaturas son una pasada y es muy fácil tanto de transportar como de jugar. El segundo motivo es que, en el caso de Punka, estamos ante el juego de pachangueo por excelencia. En sus reglas no hay paja que se corresponda con sistemas tangentes más allá de mover miniaturas y hacer que éstas se maten entre ellas. El sistema representa la sencillez absoluta. Todas las acciones que pueden llevar a cabo los modelos son fáciles de entender. Todos los atributos cumplen una función reconocible. Toda la información es la mínima imprescindible y gira en torno al combate más directo posible. ¿Cómo funcionan los atributos? Todos igual. Lanzas un dado de 10 caras y rezas para que salga un resultado por debajo de ese número. ¿Cómo funcionan las armas, el equipamiento y la cobertura? Sumando o restando a estos atributos. ¿Cómo funciona el terreno? Tratas de tener una agilidad alta y te la juegas o mueres en terreno chungo. Y habiendo respondido a esas tres preguntas, ya sabéis jugar. Bueno, aún habría que dar un par de detalles en específico, pero pensad en esto. Punk Apocalyptic es absolutamente letal. Todo lo que rodea el juego transmite un aura de visceralidad porque el combate se decide en dos tiradas que separan la vida y la muerte de las miniaturas, que usan armamento rapiñado que además se siente precario y a la vez difícil de manejar, con escopetas viejas, pinchos improvisados, puertas de coches que se usan a modo de escudos y mutaciones que dan dolor solo de verlas. Todas las miniaturas aguantan solo un toque, así que se masca la tragedia en cada tirada. ¿Os hemos dicho ya que tenéis que pagar en puntos por cada bala que tenga vuestra banda? Más que en ningún otro juego, aquí entendéis por qué mantener la cabeza agachada en un tiroteo es importante. El combate es tan cruel que es posible robar cualquier trasto que un cadáver estuviese usando como arma o protección, así que cualquier trasto que lleves a la batalla puede ser utilizado en tu contra si el portador muere. En resumidas cuentas, Punk Apocalyptic es una pasada de juego. Si nunca habéis jugado a un wargame y queréis probar el más amable con los nuevos jugadores y el más barato, esta es la opción perfecta. Es simple, es ágil y tiene unas miniaturas que son cachondas como ellas solas. Es un juego de miniaturas que se toma en serio a sí mismo lo justo y necesario para que entiendas que en el yermo del post-apocalipsis se viene a morir, pero donde la pelea de por medio te la vas a gozar como tú solo. Y otro juego licenciado, en serio ya paramos. Si Punka era pachangueo con una altísima mortandad, Marvel Crisis Protocol prefiere bajar todavía más el número de participantes de un enfrentamiento a cambio de que cada uno de los modelos sea una fuerza de la naturaleza. Aquí, como no podía ser de otra manera, la cosa va de poner a superhéroes lanzándose trozos del pavimento entre ellos, así que cada combatiente tiene muchísimo más peso. La gran diferencia con respecto a Punka es que aquí cada superhéroe es una miniatura única,
con un set de habilidades y poderes propios, así que hay que armar una estrategia en torno a ellos que permita combinar sus poderes para que sean más que la suma de sus partes. Prácticamente es el mismo sistema de juego a grandes rasgos, pero sus matices residen enteramente en lo que quieren transmitir a la hora de hacer un juego de miniaturas centrado en superhéroes y supervillanos. De lo que se trata es de ofrecer una fantasía de poder. Los personajes son muy difíciles de eliminar y cada uno está diseñado para roles específicos. Por lo mismo, como cada miniatura es un mundo, en este juego es raro que un jugador tenga más de 5 miniaturas en mesa, ya que gestionar la información de más personajes se haría imposible. A la hora de comparar este juego con los primeros que hemos visto, sería como tener los Total War por un lado y un MOBA en el otro, solo que aquí no tienes compañeros de equipo a los que gritarles por hacerte perder una ranked. El gran sacrificio que hace este juego es eliminar casi por completo la personalización de las miniaturas. Cada héroe tiene sus capacidades y apenas se pueden alterar más allá de algún artefacto como las gemas del infinito, que se pueden utilizar y nada más. Ahora la sensación de poder está más que conseguida, en parte gracias a algo en lo que el reglamento pone mucho énfasis: la capacidad que tienen muchos personajes de lanzar partes del escenario y a otros personajes de un lado para otro. Seguramente este sea el único juego de mesa en el que puedes lanzar un edificio al completo. Esto le da una fisicalidad y un dinamismo especial, porque refleja el portento que son los personajes en liza. Pero lo más importante para nosotros es que consigue darle a la partida una sensación de conflicto creciente, ya que los personajes se vuelven más poderosos cuanto más daño reciben. Esto es un sistema que ya hemos visto en otros juegos como The Other Side o Warhammer Underworlds, donde las bandas y los ejércitos pueden volverse más poderosos gracias a reglas especiales, cuando se dan ciertas condiciones. En Crisis Protocol sabes que todos los personajes van a volverse más poderosos por dos razones. Primero, cada personaje tiene dos estados, el estado saludable y el estado herido. Todos comienzan la partida en el primer estado, pero es inevitable que acaben en el segundo. Cada vez que un personaje recibe daño, además de por otros motivos especiales, recibe puntos de poder que puede invertir para desatar sus poderes más bestias. Dicho de otra manera, cuanto más agresiva es la partida, cuanto más vuelen los guantazos, más fuertes se vuelven y más potente va a ser el contraataque. Crisis Protocol es como un deporte de contacto en el que los contrincantes se reparten puñetazos y rayos gamma, y esto solo los cabrea más y más hasta que uno cede definitivamente en el último round, después de haber dejado el cuadrilátero hecho un Cristo, solo que aquí los luchadores son metahumanos destrozando un barrio entero. Probablemente este sea el juego con las miniaturas más caras individualmente, pero esta gente tiene claro que, ya que los jugadores van a tener pocos modelos en mesa, más les vale que luzcan como Dios. Y las miniaturas lucen como Dios. Este juego no solamente quiere que te sientas poderoso, quiere hacer justicia a los personajes de Marvel a todos los niveles, y el repertorio y la calidad de las miniaturas es espectacular. Si sois fans de los personajes y del metaverso de los cómics, esta es una carta de amor para vosotros y para el mundo del cómic de los superhéroes, pero si estáis buscando un wargame en el que sepáis que todas las minis de vuestra colección tendrán un pequeño momento de brillar en la partida, porque jugáis al fin y al cabo con semidioses y con supersoldados, esto es lo que estáis buscando. ¿Cómo no íbamos a mencionar a Malifaux? Ya tenemos un puñado de vídeos explicando un poco de lo que trata, así que vamos a ceñirnos a qué es lo que lo diferencia del resto. Vamos a empezar por lo básico. Ya hemos visto juegos en los que llevas ejércitos, fuerzas tácticas, bandas o un puñado de héroes. En esta ocasión vuelven a ser bandas, pero con una estructura diferente. En Malifaux existen 8 facciones, pero las bandas se construyen en torno a un líder, un personaje principal que es llamado el Master y que tiene una palabra clave. Esta palabra clave es como la subfacción de este líder, como lo son los Death Marshal, el Culto de Diciembre, los Olvidados o los Bandidos, y cualquier miniatura que comparta esa palabra clave puede unirse a la banda, aunque pertenezca a otra facción. Esto tiene un doble propósito, por un lado porque ayuda mucho a crear bandas temáticas, y por otro lado, esto ayuda a crear estrategias específicas para cada banda.
También es posible unir cualquier miniatura de la misma facción de ese personaje principal aunque no comparta la palabra clave, pero centrémonos en por qué lo de las bandas es importante. Malifaux es con diferencia el juego más complejo de todos los que hemos visto en la lista. Complejo, que no complicado. Esto viene a decir que es el que tiene más factores a tener en cuenta y más formas de variar su metajuego, dependiendo de la banda que elijas. Lo que viene a significar esto es que, si actualmente existen más de 50 personajes líderes, eso quiere decir que Malifaux se las arregla para que cada uno de estos masters tenga un estilo de juego personal. Da igual si queréis coleccionar dos bandas de una misma facción o de facciones distintas, dos masters no compartirán su estilo de juego. Hay bandas muy directas que son aptas para jugadores novatos y bandas en las que ni siquiera necesitas matar a una sola miniatura enemiga para ganar, porque dominas el campo de batalla a base de anular al contrario. Es increíble la manera que tiene Malifaux de reflejar grupos tan distintos en un mismo juego, pero todavía queda lo mejor, porque Malifaux revoluciona por completo la propia mecánica de los wargames. ¿Cómo lo hace? Usando una herramienta nueva para generar resultados, la baraja de naipes. La diferencia con respecto a los dados se ve de inmediato. Con los dados no existe una manera de controlar el resultado. De hecho, todos los juegos que hemos mencionado antes consisten, en última instancia, en crear una estrategia óptima para modificar las tiradas de dados y proveer resultados favorables. Con un mazo de cartas, esto no es posible. En Malifaux, los jugadores sacan cartas del mazo para las tiradas, llamado el mazo del destino, y luego esa carta se elimina hasta que se usa todo el mazo y entonces se baraja y vuelta a empezar. Esto significa que si tienes buenas cartas, estas no van a volver a salir. Y si tienes malos resultados, lo que te espera después es una racha de buena suerte. Además, al comienzo de cada ronda, cada jugador tiene como mínimo 5 cartas en su mano con las que puede cambiar un resultado si no le gusta, pero que, salvo excepciones, no se reponen hasta el comienzo de la ronda siguiente, con lo cual se convierten en un recurso de incalculable valor. Malifaux crea lo que se llama un loop de feedback negativo, en el que el juego te recompensa dependiendo de tus resultados, pero lo hace a la inversa. Si te va muy bien en una ronda, con muchas tiradas favorables muy seguidas, puedes estar seguro de que la siguiente te irá mal y viceversa. Por lo tanto, al convertir la suerte de los jugadores en un factor semi-predecible, Malifaux es a la vez una partida de póker y una partida de un juego de miniaturas, en la cual saber dominar la corriente fluctuante de la suerte y el infortunio transforma la dinámica entre los jugadores, y de esta manera plantea nuevas preguntas, un nuevo enfoque en tu estrategia. ¿Cuándo apuestas más para forzar un buen ataque? Podrías mejorar una tirada mediocre, pero ¿y si el otro jugador tiene una mano todavía mejor? ¿Y si esa carta te hace falta para más adelante? ¿Cuánto daño estás dispuesto a asumir en una mala mano y unas malas tiradas esperando que al siguiente turno puedas destrozar a tu rival? De todos los juegos de miniaturas, Malifaux nos parece el mejor. Quizá no el más sencillo, ni el que tiene más escala, pero en cuanto a miniaturas otorga ese espectáculo maravilloso y misterioso de un mundo steampunk en el salvaje y extraño oeste. Y en lo que a saber jugar bien se refiere, Malifaux es el que tiene la mejor curva de aprendizaje. Si queréis un juego de miniaturas que está en el punto exacto de complejidad y variedad de estrategias, ninguno se encuentra en un equilibrio tan perfecto como Malifaux. Y eso ha sido todo. 5 juegos de miniaturas que recomendamos para 5 paladares distintos. Es un pequeño placer el compartir con vosotros estas joyitas, a ver si alguno se anima. Si por lo que sea no tenéis comunidad de estos juegos cerca de donde vivís, pensad que siempre podéis ser vosotros quienes comiencen a construirla. Al menos, eso es lo que estamos tratando de hacer nosotros. Y dicho esto, os ha hablado el Triunvirato. Y os desea a todos una feliz tarde. ¡Chao!